Hermanos, les quiero compartir un sueño que tuve a final de febrero del 2020. Estaba en un lugar donde había muchos hermanos reunidos, como si fuera un estudio bíblico. Me decían que estaba la hermana María Luisa, y con tantos hermanos, para mí era muy difícil pensar que la iba a poder ver. Y en ese momento vi hermanos a la hermana María Luisa que venía hacia mí. La veía a ella y a su alrededor un gran resplandor. Se acercaba poco a poco hasta donde yo estaba y me decía: hermana, a usted la necesitaba, a usted la buscaba, y le vine a imponer manos. En ese momento me impuso manos y se fue. Y yo escuchaba que el Señor, por medio de la hermana María Luisa, me decía que me guardaría, protegería contra alguna enfermedad, que no alcancé a entender con claridad cuál enfermedad era. Y también que vendrían muchas dificultades, pero que no me preocupara. Cuando la hermana se fue, le pregunté a un hermano que iba con ella a cuál enfermedad se refería, porque no había entendido con claridad. Y el hermano me dijo: no importa cuál sea, lo importante es que Dios la va a proteger y guardar. Les quiero compartir dos aspectos de mi vida. Primero, que tengo diagnosticado asma, del cual Dios, por su misericordia, me ha ido sanando. Y lo segundo, que soy enfermera en cuidado intensivo y hemos estado en contacto con uno de los primeros casos positivos de coronavirus, que posteriormente falleció. Y aún en contacto con compañeros que después fueron puestos en cuarentena por precaución. Y es ahí donde entendí cuál era la enfermedad de la cual Dios me iba a proteger. Es ahí donde veo la manifestación de Dios en mi vida. El Señor se adelanta a todo y por su misericordia me ha protegido. Y día a día es mi escudo y fortaleza. En este país llevamos más de 12.000 sanitarios contagiados por este virus y hasta el momento y en la localidad que trabajo, el porcentaje de contagio es alto. Nuevamente es ahí donde veo la hermosa manifestación del Señor y su protección. Estoy bien, no tengo ninguna dificultad, trabajo normalmente y hago mi vida normal. Y le oro a Dios y me enriquezco cada día con las enseñanzas y me alimento de aquellas bendiciones que tenemos al poder disfrutar de esos audios y de esos estudios bíblicos, de esas enseñanzas que la hermana María Elisa nos da día a día por su amor. Por eso le doy la honra y la gloria y todo para mi Padre Celestial, hermanos. Yo testifico para honrar y glorificar el nombre de mi Padre Celestial, que el Señor me había dicho en la profecía que no me preocupara por mi salud, que Él se manifestaría y actuaría, que llegado ese momento yo entendería. Justo unos días antes de empezar ese confinamiento, el médico me había informado que el catéter que yo tenía puesto por aquellos problemas renales no podía estar por más de 3 meses en mi organismo, que debía acudir al hospital y que me ingresarían a quirófano para realizar la retirada de dicho catéter. Justo 2 días después se dio la orden de que debíamos quedarnos en casa y se inició dicho confinamiento. Me informaron que debido a mi condición médica estaba dentro del grupo de alto riesgo. Es así como empecé a orarle a Dios, pues sabía que justo esa misma semana se cumplían aquellos 3 meses y tal como el Señor me lo prometió, se manifestó, haciendo algo que para la misma ciencia médica resultó increíble. Durante 2 días tuve un leve dolor y molestias. Empecé a tener un dolor que iba haciéndose más severo, pero que podía soportar. En ese momento sentí la necesidad de ir al baño y sorprendida me di cuenta cómo aquel catéter iba saliendo de poco en poco y cómo finalmente quedó en mi mano. Lo había expulsado totalmente. En ese momento no sentí miedo, pero por precaución decidí llamar al médico y compartirle todo lo que me había pasado. Se quedó sorprendido y aún no creía en lo que estaba diciéndole. Le envié la foto del catéter que había expulsado y él procedió a consultarlo con la uróloga, quien con mucha sorpresa le respondió que eso no solía suceder, que era algo increíble y que mucho menos de esa forma en que había sucedido, pero que era lo mejor que me había podido ocurrir, ya que de esta forma no era necesario ir al hospital, ni mucho menos ingresar en un quirófano. Es así como Dios se manifestó, impidiendo que tuviese que ir al hospital, donde había aquel riesgo alto de contagio. Dios me guardó y me protegió tal como me lo había prometido. Y no solo se manifestó en esa parte de mi salud, sino que también mis dolores desaparecieron totalmente y mi estado de salud es óptimo. También el Señor me decía que llegarían aquellos momentos de dificultad y escasez, pero que no permitiría que nada me faltara. Es así como cada semana, desde que inició el confinamiento, Dios ha puesto ayudadores que me han dado aquellos alimentos necesarios y absolutamente nada me ha faltado. He testificado para enaltecer el nombre de mi Padre Celestial. Quiero testificar que a principios de marzo, mi familia y yo fuimos infectados por el COVID-19, ya que sin saberlo estuvimos compartiendo en familia,
Quiero resaltar que somos 13 miembros de mi familia que vivimos en España, en el mismo edificio, más 2 personas que hemos acogido. Uno lo pasaron en casa, otros fuimos ingresados. El más grave estuvo 30 días en el hospital, 20 días en la UCI. El cuadro clínico era de neumonía por el COVID-19, más neumonía por la estancia hospitalaria. Fue infectado el catéter venoso, le dio parálisis intestinal, inflamación del hígado, por lo cual las fiebres eran muy altas. Los médicos pues nos decían cada día que estaba estable, luego empezaron a decirnos que estaba peor, no nos daban esperanzas, pero el Señor en su infinita misericordia empezó a consolarnos, dándonos sueños, que llegaba a casa con una sonrisa. Y fue así como cuando los médicos empezaron a bajarle la sedación, nos dijeron que poco a poco él fue reaccionando. Le hicieron una traqueotomía y a través de eso él fue dando buenos resultados. También estuvimos con 2 de mis hijas y mi sobrino. A pesar de que estábamos ingresados en medio de nuestros dolores, nosotros seguíamos y continuábamos escuchando las enseñanzas de la hermana María Luisa. Una de mis hijas me comparte que tenía mucho ahogamiento, pero en la oración tuvo un suspiro. Ese suspiro fue muy grande y fue así como el Señor la libertó. Otra de mis hijas también me comparte que en la oración sus dolores eran muy intensos, pero al finalizar el Señor la libertó y fue sana. Hermanos, yo compartía en mi habitación con otra señora que también era el mismo caso. Y a mí me inquietaba, me preocupaba porque a ella le hicieron 2 radiografías, un TAC. Entonces yo me preocupaba por mi salud. Pero el Señor en su infinita misericordia por la noche me permitió un sueño donde veía una mano gigante que ponía una radiografía frente a mí y yo veía esa radiografía transparente. Y me decía, ya queda poco. Y fue así como me sorprendió. Ya a los 2 días me dieron el alta. Hermanos, ya estamos todos en casa. El Señor se ha manifestado, nos ha sanado, nos ha dado el triunfo y la victoria. Estando todos en casa, continuamos escuchando las enseñanzas de la hermana María Luisa. El Señor se ha manifestado con el Espíritu Santo y ha bautizado a uno de mis yernos. También el Señor en su infinita misericordia no nos ha faltado nada, nos ha multiplicado y nos ha bendecido en lo material. Me ha llamado el arrendador y me ha dicho que no pague el alquiler. Todo esto lo he testificado para darle la honra y la gloria al Señor. Les quiero testificar que en este tiempo de aislamiento por el coronavirus, el Señor me había dicho en una profecía 2 meses antes de que no pudiéramos asistir a los templos de la iglesia del Señor, que llegaría el tiempo que Él usaría a seres de corazón sincero. Y cuando me compartieron la enseñanza del hermano Carlos Alberto sobre la naturaleza, mi hija es una persona sorda de nacimiento, ella tiene 25 años. El Señor, solo con el anhelo de que yo tenía de que ella la pudiera leer, y hermanos, testifico que el Señor desde ese día empezó a cambiar a mi hija. Habla más, porque ella pues no puede decir sino Sara, mamá, agua, hielo, pan. Ella no puede decir más. Y ahora está diciendo más, modula más. El rostro se le ve diferente, se le ve más claro y tiene sus mejillitas más rosaditas. Me busca más para comunicarse conmigo, porque ella antes no soportaba ni que yo me le acercara, se ponía de mal genio, se iba, me decía que yo no hacía sino molestarla nomás con mi presencia. Todo eso me lo decía en lengua de señas. Y yo quiero compartirles que desde que compartieron en la página esta enseñanza, desde ese día que mi anhelo estuvo de que ella la pudiera leer, el Señor empezó a hacer su obra. Yo lo testifico para enaltecer y glorificar el nombre del Señor. Quiero testificar para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial, que en su santa profecía el Señor me dijo que no me angustiara. Antes de conocer la iglesia del Señor, siempre tenía en mi corazón ayudar a mi familia a salir de la mala situación económica, la cual estábamos atravesando, y es así como el Señor me decía en profecía que no me preocupara,
que Él me ayudaría a pagar esas deudas. Y hermanos, no hablamos de cualquier deuda, hablamos de cantidades millonarias que debían abonarse tanto a proveedores como a bancos, pues se llegó a tal situación in extremis que ya no daban crédito y los proveedores por esos impagos no nos servían mercancía y aún para mayores no paraban de llegar cartas del juzgado por posibles embargos. El Señor me consolaba, me decía: yo pondré a ese cliente, tú órame, quita de tu aposento todas esas imágenes, estatuas, esculturas, pues yo venía de una religión hindú, pero fue así como yo obedecí y ese mismo día que el Señor me habló, yo me deshice de todo eso y confiaba en su palabra. En ese momento solo Él era mi esperanza y mi ayuda idónea para salir de esa mala situación. En concreto, hermanos, el Señor permitió que se vendiera una nave industrial sobre la que pesaban costas y gastos, pues había sido inviable pagar las hipotecas. Yo le oraba mucho al Señor y le pedía que me respaldara. Cuando iba a la iglesia pedía mucha imposición de manos para que el Señor me libertara y me diera claridad. Es así como un domingo el Señor me habló y me dijo: y permitiré muchos cambios a tu alrededor, y tú verás mi poder y mi grandeza porque me manifestaré. El Señor puso grandes ayudadores en mi camino y me dio la sabiduría para hacer quitas con bancos, y durante meses se me fue bajando el importe de la deuda hasta que el Señor también, en su infinita misericordia, puso a ese cliente comprador y se pudo gestionar y realizar la venta. Tanto fue la gloria del Señor que hasta permitió que dicha operación se realizara 10 días antes de que se produjera el COVID-19 y el estado de alarma, y permitió de esta manera que todos los pagos quedaran saldados, y lo que el Señor me dijo con su boca, me lo cumplió con su mano poderosa. Todo esto lo quiero testificar para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial.